¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hace 16 años, el 16 de septiembre del año 99, yo iniciaba la andadura aquí en esta televisión y lo iniciaba haciendo mi primer programa entrevistando a una persona que en aquel momento acababa de revalidar la mayoría absoluta en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, esto es, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En aquella ocasión entrevisté a José Manuel Soria, que acababa, repito, de revalidar, aumentando el número de concejales hasta 19 en aquellas elecciones, y hoy, esta noche, lo tenemos de nuevo con nosotros ya como ministro del Gobierno de España. Muy buenas noches, don José Manuel. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por la invitación. 16 años de aquella primera entrevista que yo hice, que usted tuvo la amabilidad de concederme en el Hotel Santa Catarina, recuerdo. Era un momento de gran alegría porque acababa de revalidar un buen resultado, ¿no? Sí, me acuerdo, aquellos fueron años extraordinariamente apasionantes desde el punto de vista de la política local. Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que tuvo una transformación a lo largo de todos aquellos años muy notoria, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a la alcaldía en el año 1995, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tenía pues una buena parte de sus equipamientos y de sus servicios, pues digamos, en niveles muy bajos, ¿no? Y que en ningún caso respondían a las expectativas de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Trabajamos mucho, trabajamos muy intensamente, tuvimos la colaboración de una gran mayoría de los ciudadanos y yo creo que fuimos capaces, ¿no?, de darle un vuelco a aquella situación, y yo creo que hoy Las Palmas de Gran Canaria pues ciertamente nada tiene que ver con lo que era en aquellos momentos. Muy bien. Como hemos pactado una entrevista de 25 o 30 minutos y tener aquí un ministro del Gobierno de España, vamos a tenerlo difícil para tratar muchos temas, pero ¿por qué no empezamos haciendo, en su opinión, un resumen de estos 4 años? Esta ha sido probablemente, si descontamos la primera legislatura de la transición, probablemente ha sido la legislatura donde ha habido transformaciones más profundas en España, ¿no? Durante estos 4 años, fíjese que, por ejemplo, ha habido un cambio en la jefatura del Estado. Después de 39 años de reinado de Juan Carlos I, ha abdicado y ha habido una sucesión en la corona del rey Felipe VI. Se ha hecho con una, digamos, pulcritud constitucional, no podía ser de otra manera. Se hizo en muy poco tiempo y yo creo que ha sido ejemplar, ¿no? Y esta ha sido una legislatura de cambios en los que yo diría que el más importante ha sido probablemente la transformación económica que ha tenido España, ¿no? Estábamos al principio, yo creo que ni siquiera al borde del precipicio, ya estábamos cayendo por el precipicio hace 4 años, y el presidente Rajoy en su discurso de investidura tuvo muchos compromisos, pero fundamentalmente 2. Rajoy dijo: vamos a sacar esto adelante, lo vamos a sacar con nuestro propio esfuerzo. Y cuando decía nuestro propio esfuerzo, decía el esfuerzo de toda la sociedad española. Y dijo también que allí donde cada día se destruían miles y miles de empleos, íbamos a generar el entorno para que se crearan empleos. Bien, han pasado 4 años y hoy vuelve a haber prosperidad. Es verdad que todavía hay algo más de 4 millones de personas sin trabajar en España, y mientras eso sea así, no vamos a decir desde luego que se haya superado la crisis, pero lo importante es que donde antes íbamos cayendo, hoy estamos creciendo, hoy hay más prosperidad, hoy hay más consumo, hoy los comercios venden más, hoy se invierte más, hoy hay más financiación y además hoy ya no se está destruyendo empleo, se está creando empleo. Y lo importante es que para todas y cada una de esas 4 millones de personas que todavía no encuentran un empleo en España, el próximo empleo que se cree puede ser exactamente el empleo para ellas. Sin embargo, que todo el mundo reconoce la mala situación económica que venimos arrastrando desde hace años, a esa mala situación económica que ha habido que ir remontando poco a poco, le ha salido a España un problema. Yo no sé, claro, previsible seguramente sí, pero no con la virulencia con la que ahora mismo se está afrontando ese tema, que es Cataluña, y que no solo afecta a los catalanes, afecta a los catalanes, al resto de los españoles, pero a la economía en general. ¿Cómo ve eso? Y si no estima usted que a lo mejor había que haber actuado con más contundencia ahí.
Bueno, frente al desafío soberanista que ha planteado el presidente Artur Mas, yo creo que el presidente Rajoy y todo el gobierno ha actuado con la contundencia, pero también con la ponderación que exige actuar cuando estás en el gobierno, ¿no? Es decir, aquí, desde el momento en el que el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución para iniciar un proceso de ruptura con España, han entrado en funcionamiento los mecanismos de lo que es un Estado de Derecho, un Estado democrático de derecho. Y el gobierno convocó, el presidente, un Consejo de Ministros extraordinario. En ese Consejo de Ministros, esto fue hace 2 semanas, el gobierno autorizó al presidente para recurrir al Tribunal Constitucional aquella resolución, porque es una resolución de ruptura con España que no solo no cabe en el marco jurídico y constitucional español, es que no cabe tampoco en los tratados de la Unión Europea, no cabe de acuerdo a la legalidad internacional marcada por las Naciones Unidas. Y por tanto lo que ha hecho aquí el gobierno es ir al Tribunal Constitucional. El Constitucional ha dictado una resolución recordando al Parlamento de Cataluña y mencionando por su nombre a muchas personas de la mesa del Parlamento de Cataluña y en todo caso a los miembros del gobierno de la Generalitat, empezando por su presidente, que determinados incumplimientos tienen determinadas consecuencias. Y todos ellos saben que si hay incumplimientos de esa resolución, el gobierno va a actuar aplicando la legalidad, aplicando el Estado de Derecho, aplicando la ley, porque eso es lo que se espera de un gobierno democrático. Por tanto, todos pueden estar absolutamente convencidos de que España no se va a romper. España no se concibe sin Cataluña, Cataluña no se concibe sin España. España es la nación más antigua de Europa. España tiene más de 500 años. España fue la primera nación europea que hizo su proceso de unificación antes que ninguna otra nación europea. Y por tanto, no solo no se va a romper, sino que la unidad de España va a seguir siendo una de nuestras grandes fortalezas y siempre dentro de otra extraordinaria fortaleza que tenemos en España, que es la diversidad de territorios, de pueblos, la heterogeneidad, esa pluralidad. Desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista idiomático, que aparte de nuestra lengua, del español, que lo hablan más de 500 millones de personas en el mundo, tenemos gallego, tenemos el catalán, tenemos el euskera. Es decir, eso es una riqueza para España. Entonces, sin perjuicio de esa riqueza y pluralidad, la unidad de España se va a mantener y desde luego que a nadie le quepa duda que el gobierno de España, con el presidente Rajoy a la cabeza, va a aplicar siempre la ley. Uno más sobre Cataluña. La burguesía catalana, la derecha catalana, ahora mismo apoyándose o tratándose de apoyar en, yo no diría ni anarquistas, mucho más allá que el anarquismo, que es la gente de la CUP. ¿Y si dan el paso? ¿Y si...? Mire, digamos que en la sociedad catalana hay, en términos políticos, ¿no?, el nacionalismo es una posición política muy arraigada. Y dentro del nacionalismo ha habido siempre nacionalismo independentista, que ha estado representado fundamentalmente por la Esquerra Republicana de Cataluña, y luego un nacionalismo mucho más moderado, que es el nacionalismo representado por Convergencia, básicamente, que es profundamente catalanista, pero al propio tiempo profundamente moderado. Yo estuve hace poco en Barcelona en un encuentro con un grupo nutrido de empresarios de Cataluña y, en fin, me preguntaron por la opinión del gobierno de España sobre estas cuestiones y la conclusión que yo saqué, porque yo no sé lo que votaban, pero casi todos ellos yo los veía efectivamente con ese profundo sentimiento de catalanismo, pero al propio tiempo profunda moderación. Y la conclusión que me transmitían era que con el voto de ellos, con ese voto moderado, el señor Artur Mas lo que había hecho era poner en bandeja la gobernabilidad de Cataluña en manos de la CUP, que probablemente sea de las fuerzas políticas más radicales, pero no solo de España, sino de toda Europa, ¿no?, con un programa que es ciertamente lo contrario de lo que ese voto catalanista moderado quiere para Cataluña, porque Cataluña es una comunidad autónoma extraordinaria, ahí hay unas industrias extraordinarias, es un pueblo trabajador, es un pueblo donde hay mucho comercio, donde hay mucho turismo, donde hay unas infraestructuras como no las hay en ninguna parte de España. No hay ninguna comunidad autónoma de España que tenga comunicación en las 4 capitales de provincia
por ave. No hay una comunidad autónoma en toda España que a lo largo de los últimos 30 años, por tanto no estoy hablando solo de este gobierno, de todos los gobiernos de España, que haya recibido tanta inversión en infraestructuras como Cataluña, ¿no? Y por tanto ese discurso del agravio pues no es un discurso cierto, al contrario. Hace algunos días en el Consejo de Ministros adoptamos una decisión a propuesta del ministro de Hacienda para que de esa bolsa de dinero público que se llama Fondo de Liquidez Autonómica y que es un dinero que el Estado da a las comunidades autónomas para que puedan pagar a los profesores, a los médicos, a las políticas sociales, a los más débiles, pues una parte del reparto del pasado año que sobró, repartirla entre varias comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, y la mayor parte se la va a llevar Cataluña, pero no para dárselo a la Generalitat, sino para pagar directamente facturas que la Generalitat tenía que haberle pagado, por ejemplo, a los farmacéuticos y no se las ha pagado. O sea, no para pagar embajadas, no, pero además hemos establecido una condicionalidad adicional en el Consejo de Ministros, con buen criterio, porque el gobierno de la Generalitat no es fiable, ha demostrado que no es fiable, porque intenta saltarse la ley. Ahora quien va a pagar directamente es el gobierno de España. Y desde luego el gobierno de España no va a pagar absolutamente nada que esté destinado a financiar ningún tipo de proceso rupturista, ni nada que no vaya en la dirección de lo que tiene que ir, que es de financiar servicios esenciales para los ciudadanos. Ser un terrorista, ser un asesino es relativamente fácil, desde utilizar armas sofisticadas hasta un simple cuchillo. La solución frente al extremismo islamista está en bombardear Siria, o el peligro lo tenemos aquí más cercano. El terrorismo yihadista es probablemente de las amenazas globales más importantes que ahora hay en el mundo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta una cuestión. El terrorismo yihadista no distingue si ataca en Escandinavia, en París, en Túnez, en Sharm el Sheikh, en Egipto, en Madrid, en Marrakech, no distinguen, o en Mali. A los terroristas yihadistas no es un tema de religión lo que les mueve, esa es la excusa. Esto no tiene nada que ver con la religión. Esto tiene que ver con que a los yihadistas les molesta nuestra forma de vida, les molesta nuestra sociedad, les molesta nuestra libertad. Los terroristas yihadistas no quieren que hagamos turismo, no quieren que vayamos a restaurantes, no quieren que vayamos a conciertos, y por eso matan, y por eso intentan matar, y esta es una amenaza de la cual no estamos exentos nadie en el mundo. Dicho lo cual, este terrorismo tiene que ser combatido primero con mucha seguridad, con mucha inteligencia, la inteligencia que están aplicando todos los servicios de inteligencia de todos los países del mundo, con los servicios de inteligencia de los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los distintos países, pero también en el origen, en la causa, ¿no? España tiene más de 700 militares desplegados en distintas partes del mundo, fundamentalmente en Oriente Medio y en África, que están dando labores de apoyo. Por ejemplo, en Irak, sobre el terreno, España tiene aproximadamente unos 300 militares que están haciendo adiestramiento a tropas iraquíes para luchar contra el terrorismo. Militares españoles están participando, por ejemplo, dentro de una misión OTAN en Turquía. Militares españoles están apoyando a Francia en la República Centroafricana, en Senegal, en Mali, en Gabón. Es decir, España está muy presente, digo más, creo que pocos países como España tienen una participación tan directa en este tipo de misiones como lo estamos teniendo. La lucha contra el terrorismo nos afecta a todos, pero desgraciadamente, desafortunadamente, en España tuvimos una historia de terrorismo de más de 40 años, con más de 1000 víctimas, pero eso nos hizo desarrollar una extraordinaria experiencia, una gran inteligencia en materia antiterrorista que hoy es muy valorada y evaluada por parte de nuestros aliados para, digamos, combatir a Daesh, que es el Estado autoproclamado, Estado Islámico, de donde viene todo este terrorismo. Y desde luego yo no tengo ninguna duda que esa batalla contra el terrorismo la vamos a ganar. Es verdad
que la vamos a ganar con mucho trabajo, con mucho dolor, con mucho esfuerzo. Vamos a tardar mucho tiempo, pero le vamos a ganar. Tenemos tan poco tiempo que, en fin. Su responsabilidad al frente de un ministerio, industria, turismo, energía, hace que... Y telecomunicaciones, aunque no aparece en el nombre. Pero las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico, todo lo que tiene que ver con el dividendo digital, con la telefonía móvil, todo eso, las telecomunicaciones y sociedad de la información, aunque no esté en el nombre, pues ya sería muy largo, también forma parte, digamos, de la responsabilidad que me encomendó el presidente del gobierno. Yo no quería que me citara eso, porque si me citara eso tendría que hablarle por qué el gobierno le ha dado canales de televisión a la gente de las 5 y de las 3. Se lo puedo... No, porque no vamos a tener tiempo. Yo espero convencer a más gente para que... Pero se lo puedo decir. Claro, entonces vamos a perder mucho tiempo, pero sobre todo teniendo en cuenta la clase de televisión que han venido haciendo fundamentalmente los responsables de Telecinco y Antena 3 con todos sus canales. Pero yo no quería... es que el gobierno no puede actuar en base a criterios de que le guste más o menos o de que nos trate mejor o peor. Si permítame, señor Soria, cuando la Sexta fue integrada junto con Antena 3, aquello no se tenía que ver... pero eso es otra cosa. Claro, eso es, si me habla de la fusión, yo pensé que me estaba hablando del último concurso. No de estos últimos, me refiero incluso a lo que se ha hecho anteriormente. La fusión de la 3 y la Sexta fue efectivamente una decisión de Consejo de Ministros y como tal pues hay que adoptarla, ¿no? Y cuando el Consejo de Ministros adopta una solución, una decisión, esa es una decisión colegiada de todo el gobierno, ¿no? Y por lo tanto esa es una decisión que asume plenamente el gobierno. O sea, tenemos aquí para un par de horas de programa, pero no tenemos tiempo, desgraciadamente. Pero bueno, lo que quería decir es que son áreas importantísimas respecto de lo económico. Parece que el turismo es, de entre todas sus responsabilidades, la que mayor éxito viene cosechando en estos últimos momentos, porque España ha alcanzado cotas de visitantes importantísimas. Pero mucha gente seguro que me estaría pregunten por el recibo de la luz. Y necesariamente tenemos que preguntarle, ¿se ha encarecido a efectos reales? Y después nadie entiende lo del déficit tarifario. ¿Qué es el déficit tarifario? Bueno, ¿qué era? Porque ya no existe. Bueno, exactamente. Ya no existe por primera vez. En primer lugar, lo del recibo, a ver si puedo poner un ejemplo que sea entendible. En el año 2004, una familia media en España, que representa el 60% de todas las familias que hay en España, pagaba un promedio al mes por la factura de la luz de 30 euros. Cada 2 meses 60 euros. 8 años más tarde, en el año 2011, esa misma familia pagaba 60 euros. Se había doblado. Había aumentado en un 100% aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque se desarrolló una política de ir metiendo en la factura de la luz para que pagáramos los ciudadanos muchas cosas que no tienen que ver con el coste de generar la luz, ni con el coste de transportarla, que bueno fuera, eso sí hay que pagarlo, ¿no? Pero ahí se fueron metiendo medidas derivadas de determinadas políticas. Por ejemplo, hay que apoyar a las energías renovables, porque hay que apoyarlas, porque contaminan menos, disminuyen las emisiones de CO2, contribuyen a tener una economía más verde, etcétera, etcétera, pero eso en vez de llevarlo a los presupuestos generales del Estado, se llevó a la factura de la luz, y así con muchos otros conceptos. ¿Qué ha pasado durante estos 4 años? Pues que hemos hecho una reforma muy profunda, una reforma con medidas muy severas, sabíamos que eran medidas que nos iban a gustar, pero por primera vez en el año 2013, esa factura de la luz, que eran 30, que pasó a 60, pasó a 59. Muy poquita bajada, pero ha empezado a bajar. Lo que pasa es que la referencia que tenemos en España no es la de 59, es la de 30. Pero lo importante es que ha bajado otro poco en el año 2014. Y esa tendencia va a continuar en el futuro, siempre y cuando se mantengan las medidas de reforma que hemos hecho para, entre otras cosas, disminuir eso que decía el déficit del sistema eléctrico. El déficit es algo también muy sencillo de explicar. En el sistema eléctrico hay una serie de cosas que hay que pagar, que son los costes que hay que pagar. ¿Qué hay que pagar? Pues hay que pagar el transporte de la electricidad, hay que pagar la distribución de la electricidad,
hay que pagar lo que cuesta además generar electricidad en Canarias, porque es más caro, porque son islas, porque son sistemas aislados, en Canarias, en Baleares, y en Ceuta, y en Melilla. Y hay que pagar luego una serie de conceptos que son todos los costes del sistema. Y después están los ingresos de ese sistema. Y cuando los ingresos son inferiores a los costes, pues entonces se produce el déficit. Ese déficit se había venido produciendo desde el año 2000. Desde el año 2000 al 2004, de promedio hablo, pues hubo cada año un agujero de unos 400 millones de euros, cada año, entre el 2000 y el 2004. Pero ya luego, entre el 2004 y el 2008, la cosa se iba deteriorando tanto que ya el agujero no eran de 400 millones por año, sino de 1.900 millones cada año. Y esa pelota iba aumentando, ¿no? Imagina, 400 euros cada año, 400 millones, más luego 1.900. Pero entre el 2008 y el 2012, el agujero se fue agrandando más y cada año había un promedio de 5.000 millones de euros de déficit. Pues bien, el año 2013 fue el último año que hubo ese déficit. En el 2014 ha habido superávit y en el 15 lo va a haber todavía más. Y ese superávit es lo que nos está permitiendo ahora que en la parte de la factura de la luz, que depende del gobierno, ir bajándola gradualmente. Y ya adelanto que estamos preparando para las próximas semanas llevar a Consejo de Ministros una nueva bajada para todo el año 2016. Dicen sus adversarios políticos aquí en Canarias que durante el periodo en esta legislatura, que habiendo tenido un ministro canario en el Consejo de Ministros del Gobierno de España, pues se ha hecho poco por Canarias, se le ha retirado dinero a Canarias, la mala relación con Paulino Rivera ha propiciado que Canarias se viera disminuida en el dinero que venía del Estado. ¿Su opinión al respecto cuál es? Es exactamente la contraria, pero yo me voy a basar en hechos, ¿no? Es verdad que durante estos años ha habido, como consecuencia de una política de restricción importante en toda España, porque claro, es que nos estábamos gastando muchísimo más de lo que teníamos en la caja, digo en el Estado. Entonces había que ajustar lo que gastábamos a aquello que teníamos, cosa que antes, con la política de derroche muy propia de la izquierda y del socialismo, pues no se hacía, ¿no? Entonces, claro, es verdad que han disminuido las inversiones en Canarias y han disminuido en toda España. Ahora bien, si uno compara el grado de disminución de estos 4 años de las inversiones del Estado en Canarias con la disminución de inversiones que hubo solamente el último año del gobierno socialista, el año 2011, son disminuciones ahora bastante inferiores. Algo hemos ganado. Pero además es que han empezado a aumentar en el año 14, en el 15 y para el 16. Y además hay otra cuestión. Aquí ha habido temas que, por ejemplo, desde el año 94, Canarias venía demandando al Estado que se quedaran en Canarias una serie de recursos, de dinero, que se recaudaban aquí por el IGIC, que es lo que tenemos aquí en vez del IVA, pero que se iban a la, digamos, caja común de todo el presupuesto del Estado. Eso que se llama los recursos del ITE, porque el ITE era el impuesto de tráfico de empresas, que era el antiguo. Todos los consejeros de Hacienda, sin distinción, yo también lo fui de Canarias, durante los últimos 25 años, todos planteamos siempre al gobierno de España que eso se quedara en Canarias, 190 millones de euros cada año. Y ningún gobierno de España llegó a ese acuerdo. Ha sido este gobierno de España. ¿Por qué? Pues lo ha hecho porque ahora es posible hacerlo. Ahora es posible hacerlo y ha habido voluntad de hacerlo. Y durante los 4 años anteriores, cuando había otro gobierno de Canarias, la única obsesión de ese gobierno de Canarias fue muy similar a lo que está ocurriendo en Cataluña, porque al final en Cataluña todo esto del desafío soberanista ha sido una cortina de humo para tapar la ineficacia del gobierno para poder solucionar otros problemas. En Canarias exactamente lo mismo. Cuando vieron venir el problema, los problemas serios que venían a Canarias, dijeron, oye, vamos a inventarnos un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El más fácil de todos, hombre, Madrid. La culpa, Madrid. Madrid, enfrentada a Canarias. Porque la realidad lo que demuestra es que con un gobierno de Canarias distinto, no es del PP, es de Coalición Canaria y del PSOE, pero sobre todo con un presidente que ha entendido que aunque sea de otro partido político, tienes que intentar trabajar, coño, para sacar adelante las cosas de tu tierra. En 4 meses hemos hecho muchísimo más que en 4 años. Hemos arreglado los 190 millones del ITE, hemos arreglado
todo lo que es los aspectos económicos del régimen económico y fiscal de Canarias. Hemos aprobado el reglamento fiscal del régimen económico y fiscal de Canarias. Hemos aprobado en 4 meses un plan especial de apoyo a la promoción turística en Canarias, 3 millones de euros puestos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y 3 millones por el Gobierno de Canarias. Hemos avanzado en energía renovable, lo que no se había avanzado en los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque este gobierno ahora de Canarias, fíjese, que es un gobierno de fuerzas políticas adversarias, pero el presidente del gobierno está demostrando que lo que quiere es sacar adelante las cosas que se puedan sacar de acuerdo al gobierno de España. Esa es la razón, porque el gobierno de España le puedo garantizar que sigue siendo el mismo hoy que hace 4 años. Estamos acercándonos peligrosamente al límite que tengo de entrevista, pero tengo que hacer 2 preguntas. La primera, tenemos muchos nonistas en Canarias, el presidente del Cabildo era en Canarias, don Antonio Morales, que alguien me dijo alguna vez que sí estaba a favor del gas y que ahora está frontalmente en contra. Y al mismo tiempo que le pido esa opinión sobre el actual presidente del Cabildo y sus planteamientos sobre las nuevas formas de entender la energía, también su opinión sobre cómo es posible que haya un pacto para estas elecciones, Partido Socialista Nueva Canarias, cuando Nueva Canarias es al mismo tiempo la oposición a Coalición Canaria, Partido Socialista en el gobierno de Canarias. ¿Hay cierta esquizofrenia política? No, yo creo que se han unido fundamentalmente para intentar tener alguna presencia que por separado desde luego no la iban a tener. Entonces suman votos, se reparten los puestos en las listas y por lo menos uno u otro pues siempre estará presente. ¿Por qué? Pues porque es verdad que, en fin, el Partido Socialista ha tenido un proceso de desgaste extraordinariamente grande en España y desde luego en Canarias. ¿Y quién dirige el Partido Socialista en Canarias? Y francamente es difícil saber quién lo dirige, ¿no? Y después lo de Nueva Canarias, pues porque creo que han caído en su propia contradicción, ¿no? Es decir, después de haber estado durante muchos años diciendo que toda su razón de ser es contra los partidos de ámbito nacional, centralistas como ellos lo llaman, etcétera, etcétera, al final, por una cuestión de pura supervivencia política, pues tienen que aliarse, tienen que ir bajo el manto, bajo el paraguas de un partido de ámbito nacional. Pero yo creo que ese tipo de contradicciones al final la gente las nota, ¿no? Es decir, muchas veces este tipo de políticos dicen, no, es que la gente de esto no se va a enterar. Claro que se va a enterar, hombre. ¿Cómo se va a enterar si usted hasta hace un rato le estaba diciendo exactamente lo contrario? ¿Cómo va usted de la mano ahora con un partido de esa naturaleza? Y luego el tema del Cabildo y el tema de el no a todo, pues efectivamente, ¿no? Pero es que son rehenes también de otra fuerza política que es Podemos, que son quienes le han apoyado para estar en el gobierno del Cabildo. Ha ocurrido en muchas otras partes de España. Es decir, el resultado neto al final de ese voto de castigo que muchos votantes del PP nos han infligido, tanto en las europeas como en las locales y autonómicas, es que todos esos votos son los que han posibilitado que al final Podemos esté en las instituciones. ¿Y Podemos qué hace? Llega y dice, oiga, progreso aquí, ninguno. ¿Qué significa? Pues mire, que si va a haber regasificadora en Canarias, que esté solo en Tenerife. Oiga, y la de Gran Canaria, una inversión de 300 millones para que también aquí la industria canaria pueda tener gas, pueda... No, oiga, cuando se necesite gas aquí lo vamos a buscar a Tenerife y se va a repetir nuevamente la historia. Antes de pedirle un pequeño resumen como punto final. ¿No es una contradicción estar quemando en Juan Grande petróleo exclusivamente cuando es una estación mixta, petróleo o gas? Ciclo combinado. Ciclo combinado. Con la excusa de que si traemos el gas va a haber más contaminación cuando es menos contaminante. Absolutamente. Por eso. Es una absoluta contradicción, pero claro, como todo esto lo revisten con un discurso supuestamente ecologista, pues evidentemente hay personas que se lo creen, pero tienen que saber que cada vez que encendemos aquí la luz en cualquier punto de Canarias, el 93% de esa luz está viniendo de petróleo quemado, es decir, de lo más contaminante que hay en materia de hidrocarburos junto con el carbón. Aquí no hacemos, lógicamente, quema del carbón. Y es verdad que el gas es un hidrocarburo, pero el gas es mucho menos contaminante en términos de emisiones que el petróleo. Y en todo caso, en cualquier parte del mundo, la Agencia Internacional de la Energía, que es un órgano dependiente de la OCDE y que es quien en el mundo, pues en fin, hace estudios de los más rigurosos en esta materia,
materia. Prevén que en el futuro el mix, la combinación de distintas tecnologías para generación de electricidad va a estar muy repartida a 4 partes. Una parte de renovables, una parte de gas, una parte de carbón y otra parte nuclear. Esto va a ser digamos, en el mundo en general. Aquí no hay nuclear, ni nunca va a haber nuclear, ni hay carbón, ni no va a haber carbón. Luego, el mix del futuro aquí va a ser gas y renovables. Se ha logrado ya, pues digamos, desatascar todo lo que eran las inversiones en renovables, porque, insisto, en estos 4 meses hemos podido hacer más cosas que en 4 años con el gobierno de Canarias anterior. Y ahora hay que hacer un despliegue importante en materia de renovables, fundamentalmente de eólico y fotovoltaico, e intentar introducir el gas. Si el gas no se introduce en Canarias, en Gran Canaria va a tener un muy serio problema de competir de las empresas, de empleo, de prosperidad en relación a la isla de Tenerife. Esto es literalmente así, pero los responsables serán aquellos que están frenando hoy desde el Cabildo de Gran Canaria esa decisión. Estamos llegando ya al final del tiempo pactado, señor Soria, a esta cámara que tiene ahí delante y a los gran canarios que nos pueden estar viendo esta noche. Como resumen o como inicio de campaña, ¿qué le diría? Bueno, yo les diría que afrontamos esta campaña electoral con una responsabilidad extraordinaria, que es que el Partido Popular es la primera fuerza política de España, es la primera fuerza política de Canarias. Y llevamos 4 años gobernando y lo primero que tengo que decir es que hemos cometido errores. Hemos tomado muchas medidas y hemos cometido errores. Nosotros no hemos gestionado bien los asuntos de corrupción que han afectado a determinadas personas del partido. Es curioso porque, siendo el gobierno que más ha legislado en materia de lucha contra la corrupción, hemos aprobado en las Cortes una ley de transparencia. Hay un portal de transparencia donde cada uno desde su propia iPad se puede meter y hacer cualquier tipo de consulta respecto a cualquier tipo de alto cargo. Eso lo hemos aprobado y está instaurado ya. Hemos aprobado una nueva ley de actividad económica y financiera de los partidos políticos para transparentar su financiación. Hemos aprobado una ley del alto cargo de la Administración del Estado y a pesar de todas esas medidas hemos gestionado mal la corrupción. Por tanto, hay ahí un error. Y los errores se han cometido y por tanto hay que reconocerlos, porque de los errores hay que aprender también y aprendemos. Dijimos que íbamos a bajar los impuestos, lo primero que hicimos fue subirlos. Me acuerdo que fue la primera semana llegar al gobierno. De no haberlo hecho, este país habría ido a la quiebra. Y aquello fueron medidas muy duras para todos los españoles, también para nosotros, para los militantes del Partido Popular, para los afiliados, para los votantes del Partido Popular. Y lo hicimos y dijimos, es necesario, cuando la situación revierta, vamos a poder bajar nuevamente los impuestos. Y lo hemos empezado a hacer. Lo hemos hecho en este año 2015. Lo vamos a hacer en el año 2016. Y ha habido más errores. Muchas veces se dice, claro, que ustedes comunican muy mal, tienen un problema de comunicación, hay que ver qué mala la política de comunicación del gobierno, del PP. Y yo creo que ha sido algo más grave incluso que eso. Ha sido que no hemos hecho política directamente. Y hacer política es estar más cerca de la gente, escuchar más, oír más, estar más pendientes, estar más en la calle, y hay que reconocer, porque es verdad. Y si no lo reconociéramos no tendríamos credibilidad para otras cosas que sí que creo que hemos hecho bien. No hemos hecho política y no la hemos hecho porque la emergencia de la situación en la que estaba España requería, se los puedo garantizar, porque yo he tenido el altísimo honor de participar en este gobierno del presidente Rajoy. Estábamos en la emergencia y todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la energía que hemos empleado ha estado dedicada a sacar a España del pozo en el que estaba y aquello que era destrucción de empleo, convertirlo en creación de empleo. Lo hemos conseguido. El compromiso que Mariano Rajoy asumió en el discurso de investidura, generar prosperidad nuevamente en España, y el crear empleo, se ha conseguido. El gobierno no ha creado empleo, han sido las empresas y los empresarios, pero el gobierno lo que ha hecho es crear el entorno, el marco, para que eso fuera posible. Y lo que tenemos por delante es un reto extraordinario y apasionante, que es seguir creando empleo a lo largo de los próximos 4 años para que hayan 20 millones, en vez de 18 millones de personas que hay ahora, que haya 20 millones de personas trabajando en España. Las cosas han mejorado, pero tienen que seguir mejorando, porque mientras no haya empleo
para los 4 millones de personas que están desempleadas en España, no vamos a decir que la crisis haya terminado. Las cosas están mejorando, estamos en el buen camino, tienen que mejorar más. Y yo les diría que simplemente todavía no hay suficiente dinero en la caja para que vuelva a gobernar la izquierda, para que vuelva a gobernar el socialismo. Don José Manuel Osorio, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo espero tenerle antes del 20 de diciembre de nuevo aquí y espero que eso sea. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, un placer. Don José Manuel Osorio, ministro del Gobierno de España, esta noche aquí en Canal 8.